Hola a todos, bienvenidos a Entre Letras e Historias. Mi nombre es Dalila Espinosa y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Ella es la autora de Bocha, Vida y Militancia. Bienvenida, Florencia Zanello. Hola Dalila, muchas gracias por... Un gusto tenerte, Florencia. Muchas gracias por Florencia es licenciada en Comunicación Social, también es profesora, orientado por supuesto en el periodismo. En esta oportunidad el libro se remite justamente a un hecho verídico y también de un pasado doloroso para todos los formoseños. Contanos un poco, Florencia, cómo lo viviste a la escritura de este libro. Es una crónica. Sí, el libro está escrito en el formato de periodismo narrativo, que lo que apunta es a un periodismo o a un relato que no es ficcional, por eso se basa en hechos reales, pero está reconstruido de una manera, como bien decías, como una crónica, para apuntar más a los detalles que al relato o al dato en sí, digamos, ¿no? Por ahí un texto académico o un texto informativo te tira muchos datos, un texto académico por ahí mucha teoría. En cambio, esta clase de narración, que es periodismo narrativo, va a los detalles para reconstruir los relatos, porque aparte este libro fue reconstruido mucho por testimonios, más que otros archivos históricos, porque no había mucho en el momento en que me puse a investigar sobre la historia nuestra de Formosa, no había mucho plasmado, pero sí un montón de personas que vivieron esa época, esa historia reciente de la última dictadura cívico-militar, entonces tiene mucho testimonio el libro. Lo que me pareció interesante, Florencia, es cómo combinás esa voz narrativa que me decís con los saltos que realizás al presente y también volvés de vuelta al pasado, al tiempo de la historia. Contame un poquito cómo fue la elección de esos pasajes, porque no es una historia lineal, no aburre para nada, es una historia hermosa. Bueno, gracias. Sí, una de las particularidades del libro es que, como bien decís, va entre el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque es una historia que sucedió en el año 76, pero reconstruye toda la vida de Bocha Pereira, entonces a veces estás en el año 50, después en el año 60, después en el 70, y tiene la particularidad que vuelve a la actualidad, que es cuando yo escribí en el libro, en el año 2013, 2014 y 2015, que fue todos esos años que me llevó a la investigación. Cuando yo estaba escribiendo, terminé de investigar en el 2014 y me tenía que sentar como a escribir, a reconstruir esa historia, a poner en palabras. Y tuvo la particularidad de que justo ese año, en noviembre, apareció el cuerpo de Bocha, o sea, lo reconocieron. Y entonces tuve como que tomar la decisión de incluir eso en el libro o quedarme con lo que ya había investigado. Todo era una cuestión de tiempo nomás, y como el libro nace como mi trabajo de tesis para la licenciatura en Comunicación Social, era como, bueno, recibirme o dedicarle más tiempo y darle un cierre a esta historia. Sin siquiera pensar en después publicarlo ni nada, porque de hecho cuando vos defendés la tesis en la facultad te recomiendan para publicación, entonces como que por ahí es más fácil hacer la publicación. Pero no lo tenía pensado, simplemente me pareció que estaba bueno darle un final también para el relato, y aparte porque era algo que estaba pasando ahí y no podíamos, era algo histórico, digamos, no solamente para nuestra provincia, sino para todas las personas que pasaron por eso. Entonces dije, bueno, sí, vamos a extendernos un poco más, pero lo vamos a incluir. Entonces hay mucha cuestión que yo lo relato desde lo que yo vi, desde no sé, cuando traen el cuerpo, todo lo que fue el acto en el salón de actos del Colegio Normal, que era donde él era estudiante. Ahí se le hizo un homenaje, ahí trajeron los restos en la urna y estuvieron todas las personas que lo conocieron, que pudieron compartir con él, homenajeándolo. Entonces ahí pude también recabar, eso cuenta el libro en el último capítulo, y pude recabar cosas que yo misma vi, cómo le hablaba a la gente, cómo se hablaban entre ellos, gente que por ahí yo me había entrevistado por un lado y por otro lado cómo se reencontraban en ese momento. Entonces creo que esa es una de las particularidades del libro, que va del pasado al presente todo el tiempo. Y otra particularidad es que este libro, si bien reconstruye o apunta a reconstruir una parte de nuestra historia de Formosa, sí, también fue la investigación no solamente fue acá en Formosa, sino también en Chaco, en Resistencia más puntualmente, porque Bocha cursaba sus estudios ahí, estuvo preso ahí. Eso te iba a decir, sí, que él lindaba siempre con Resistencia. Entonces, exacto. Entonces tiene también como un poco de historia de ahí,
bueno, de personas que lo conocieron, compañeros que militaron con él, que también me prestaron sus voces para poder contar esta historia. Y Florencia, lo que contás de la restitución de los hechos cuando estabas en plena escritura, también parece como un hecho perteneciente a lo que nosotros en literatura llamamos realismo mágico, que son esos hechos que escapan a la realidad, que parecen parte de una un ficción, cuento, sí, tal cual. El hecho de que el padre muera después de dar esa nota, porque era la primera vez que se atrevía a hablar del hijo, un hecho tan doloroso. Exacto. Lo de la hermana también, la verdad que son hechos que escapan a la realidad. Sí, de hecho, una de las cuestiones que a mí me llamó la atención para contar la historia de Bocha justamente era eso, que tenía cosas increíbles para mí. No sé si tal vez para la época, que bueno, claramente fue una época que no viví, pero sí a través de los libros de historia y bueno, de periodísticos también, podés ir como reconstruyendo. Pero no sé, cuestiones como por ejemplo que lo lleven preso un día antes que se case con el traje del novio puesto. Eso porque él estaba probando el traje. Sí, exacto. Sí. Y lo llevaron con el traje de novio puesto. Entonces eso ya me pareció como un detalle que impactaba. Y después otras cuestiones, por ejemplo, relatos de él yendo a la iglesia siendo un adolescente y en plena homilía pedir la palabra y dar su punto de vista. Y era como que todos se quedaban mirándolo porque era algo raro, algo distinto. Entonces eran como cuestiones que lo marcaban es un libro en su personalidad. Sin dudas que yo constantemente volvía a la contratapa y decía no ficcional, porque la verdad que tiene muchos elementos interesantes que fueron sucediendo alrededor de Bocha. Así es. Y bueno, y lo que me decías de la hermana, por ahí para las personas que todavía no lo leyeron, la hermana fallece en el 2014, el 2 de septiembre, que es la misma fecha, pero el 76 que lo llevan a él desaparecido y fue la última vez que lo vio prácticamente. Y bueno, al igual que el padre, la hermana también después contrajo una enfermedad física que bueno, de a poco la fue deteriorando y no volvió a hablar más del tema, no pudo hablar por una cuestión física del tema y pareciera como que se fue cerrando y justo fallece el 2 de septiembre del 2014, lamentablemente 2 meses antes de saber que su hermano, o que encontraron el cuerpo del hermano. Sí. Y Florencia, otra cosa que quería preguntarte es ¿por qué lo elegiste a él? ¿Por qué elegiste contar su historia? Bueno, como te decía, la historia de él me impactó al saber este tipo de detalles, no solo de su personalidad, sino también de su historia misma, porque bueno, algunos compañeros de él que lo entrevisté decían que los grupos de tareas y que trabajaban para los genocidas, hacían a propósito esas cosas, como llevarlo un día antes de su casamiento, como para que sea bien dolorosa la cuestión. Pero también que lo lleven con el traje de novio puesto es como algo que te impacta. Entonces esos detalles me impactaron de su historia, pero también quería como investigar un poco acerca de esta época, de la última dictadura cívico-militar, qué pasó acá en Formosa, porque siempre en el colegio o las películas que veíamos era como siempre, bueno, los desaparecidos de La Plata, claro, de Córdoba. Parece que todo ocurre en otro territorio, no en el nuestro. Exacto. Y acá también hubo desaparecidos de gremios, de las ligas agrarias o que militaban en organizaciones políticas. Entonces me parecía que estaba bueno contarlo porque aparte fue en un momento en donde los derechos humanos eran un tema de agenda, porque era una política de Estado en los años 2012, 2013, 2014, y acá en Formosa también, o sea, se hacían homenajes, actos de homenaje a los desaparecidos formoseños desde el gobierno provincial, entonces, bueno, tiene que haber registro de esto, pensaba yo. Y la verdad es que lo pensé un libro como de libre circulación, nunca lo pensé como en el ámbito académico ni nada por el estilo, pero muchos docentes de secundario me contaron, de hecho, o me pidieron hablar conmigo para que pueda hablar con los chicos, para contar, para que tenga llegada, y muchos lo trabajaron en las aulas, entonces eso también como que sin pensarlo me da como bastante orgullo. Porque es una narración, ya te digo, que tranquilamente se puede trabajar en el aula, es una voz que va contando, pero también da saltos y eso resulta entretenido y también uno se termina enamorando del Bocha, creo, un poco. Sí. Creo que es un personaje, o fue un personaje
que todos los formoseños deberían imitar, esos valores que él tenía. Exacto, bueno, eso también es otra característica de él que me llamó mucho la atención, esta mirada austera de decir, me acuerdo en una de las entrevistas que le decía a la persona que se iba a casar con él, la que iba a ser su mujer, le decía, ¿para qué querés tantos pares de zapatos? O sea, con 2, 3 pares ya está, o sea, hay gente que no tiene para comprarse un par. Y siempre como pensando en el otro o pensando en colectivo, o a sus compañeros les decía, no se queden solamente con lo que dicen los libros, piensen por ustedes mismos, reflexionen, saquen sus conclusiones y como que todo el tiempo alentándolos a que sean mejores o a que salgan de la norma por ahí y sobre todo siempre pensando en el colectivo. Eso es lo que más me impactó de su mirada y de su forma de pensar. Y tuviste también oportunidad de entrevistar a la novia, digamos. ¿Qué impresión te dejó? Sí, entrevisté a la novia que se iba a casar con él. Sí. Y también entrevisté a una novia que era del secundario, de fines del secundario, que esa yo no la conocía y la conocí justamente cuando restituyeron sus restos. Y la verdad es que todas coinciden en que era muy compañero, muy de estar siempre para ellas, que en ese momento, te estamos hablando de los años 70, una cultura extremadamente machista, eran las mujeres las que tenían que servir a los varones. En cambio, ellos siempre contaban que Bocha, no sé, les lavaba el pelo, o si se daban cansadas de trabajar, claro, súper atento, como sin tener ningún problema con los roles establecidos ni nada, o les cocinaba, o les facilitaba un poco la vida en cierta manera. Y nada, y eso era como lo que más admiraban. Y también las alentaba como a leer, a reflexionar sobre las cosas, tenían como charlas profundas o de política, filosofía. Me acuerdo que la que se iba a casar con él me contó que le regaló una Biblia que estaba como toda subrayada diciéndole, mira, este es el verdadero pensamiento de Jesús y si a mí algún día me dicen algo, yo voy a decir que Jesús pensaba como yo. Como... Que fue el primer comunista. Exactamente, sí. Y nada, hay cosas así. Entonces me parece que sí, te terminás un poco enamorando de la persona que era en todos los aspectos. Justamente el libro está un poco dividido en cada aspecto de él como persona, cuando nace, cómo era con su familia. Porque con la familia era igual, con la hermana era igual, de hecho. Las llevaba, por ejemplo, a la iglesia, a la hermana y a todas las amiguitas o al cine. Y como que él se hacía cargo de ellas, ¿viste? Y era re compañero en ese sentido, re presente. Igual que con la madre también dice que le ayudaban las tareas o cosas así. Después otro capítulo que relata cómo era como amigo, como compañero de militancia, bueno, como novio, como pareja. Y así, el libro como que trata de reconstruir todos los aspectos de la vida y vos siempre ves que había como una personalidad coherente que era así en todos los aspectos, ¿viste? Como... Y siempre comprometido con la comunidad, porque no era un ser egoísta y siempre buscaba el bien de todos. Sí, tal cual. Sí, como cuando pasó lo del comedor escolar, que iban a cerrarlo y él en la UNE. Sí. O por ejemplo, bueno, lo que pasó acá en Formosa con el sapiolazo, con ese hecho histórico que ocurrió a los finales del 70 y que, mejor dicho, en los 70, al principio del 70, y que correspondía a un reclamo para que tengamos universidad pública acá en Formosa, y él ya había terminado el colegio, él se iba en la UNE, ya estaba cursando creo que el primero o segundo año, y sin embargo decidió responsabilizarse de esa demanda para que los chicos que no tengan la posibilidad de ir a estudiar a otro lado puedan quedarse a estudiar acá y no tengan que ponerse a trabajar o hacer otra cosa que por ahí no querían. Entonces, como que aún sin que sea una demanda que lo toque de lleno, él igual se comprometió y fue y se manifestó, y de hecho fue el que dio la cara con el interventor de ese momento, que era Sosa Lapría, y le dio un petitorio a todos los estudiantes, le dio la cara y le dijo, queremos una respuesta. Y bueno, y a raíz de eso después se creó el Instituto Universitario de Formosa. Hizo realmente mucho, y también lo que no logro entender, o creo que también tiene cierto halo heroico por parte de él, es que desde ya inicios de su militancia él era observado, y ya después con el tiempo tenía ya personas que hacían inteligencia, y él era consciente de eso, y los amigos cuentan en la entrevista. Sí, exacto. Bueno, incluso su novia también, la que te contaba con la que empezó a salir en el último año del colegio, ellos terminan la relación porque él la deja a ella diciéndole, mirá, yo te quiero mucho, pero nos tenemos que separar porque a mí me están siguiendo. Y le habló de lo que iba a pasar, de la dictadura, de que estaban desapareciendo compañeros, a todo le dijo él, muy consciente,
Y ella primero no lo entendía. Decía, no, me está metiendo el perro, una excusa, o sea, buscate otra excusa para dejarme. Y después cuando empezó a pasar, dice ella, yo me toca el corazón y cuánta razón tenía él, me decía, como que estaba impactada porque realmente fue así. Entonces sí, él era consciente de lo que estaba sucediendo. Y nada. Nunca pudo alejarse, nunca optó por correrse de ese lugar. Y algunos entrevistados sostienen que lo conocieron, que fueron sus compañeros, sostienen la teoría de que él quizás quiso casarse después con María del Carmen, que era la que iba a ser su mujer, en ese septiembre del 76, como que él quiso casarse justamente para, bueno, volverse a Formosa, alejarse un poco del ambiente universitario y el ambiente de militancia territorial ahí de resistencia donde él militaba, como que quería volverse a Formosa, que acá era como un poco más tranquila cosa, formar su familia, como enfocarse en eso, como muchos sostienen que era así, pero bueno, ya estaba marcado, entonces, nada, lamentablemente lo llevaron igual. Sí, y también podemos ver en el libro, bueno, a través de los capítulos también podemos ver el soporte fotográfico. ¿Dónde obtuviste esas fotos tan lindas? Bueno, hay muchas fotos, sobre todo las de archivo, que son de la Casa Nacional por la Memoria de Chaco, que me ayudaron mucho porque, bueno, hacen un trabajo de investigación tremendo de hace un montón de años. También que allí sucedió el juicio de Margarita Belén, que es digamos, el plan sistemático donde a él lo matan y después lo desaparecen. Entonces tenía mucha data histórica en ese sentido y muchas fotos de archivo de él. Otras fotos son del archivo familiar que me facilitó la prima, que es Estela Díaz, y la mamá. Me facilitaron fotos así del álbum familiar que yo pude después digitalizar y compartir también. Otras fotos son del profe Juan Eduardo Lesca, que él también cubrió lo que fue la restitución del cuerpo de Bocha. Y otras fotos son mías, que bueno, son de la cobertura justamente ahí o por ahí de homenajes de Margarita Belén que le hacían, que las pude sacar. Así que un poco de todo. Que son actuales, digamos. Exacto, esas son las más actuales. Así que bueno, por suerte pude pedir permiso para usar y me permitieron todo. De hecho, en el libro dice dónde son las fuentes, pero sí, fue un trabajo como de ir sacando de distintos lados, porque como te digo, no había un lugar donde ir a sacar toda la información, sino que había que investigar. Sin dudas, este es un libro que aporta a la construcción de la memoria de nuestro pueblo. ¿Cómo fuiste recibida en las instituciones? Contaste que han trabajado esta obra. ¿Qué preguntas son las frecuentes? Y la verdad es que por suerte siempre bien, o sea, presentamos el libro de Bocha en el Galpón C la primera vez, después tuvimos un par de presentaciones en la Feria del Libro también, ahí como que el público es más general, ¿viste? Como que, y como que al tener tanta variedad de posibilidades en la Feria del Libro, eligen ir igual al de Bocha, entonces como que, y siempre fue bastante gente, y siempre bien, era gente que le interesaba saber. Y después en las instituciones presenté en un colegio de Misión Laicí. No tuve la oportunidad de presentar, pero sí hablo con un docente del Colorado que lo presentó, que lo trabajó con sus estudiantes y una vez pudimos hacer como una especie de Zoom para poder hablar. Después estuvimos en ATE también presentando el libro y hace poco lo presenté, bueno, más que presentarlo fui a contarlo en la escuela número 2 en un aula de tercer grado, eran muy chiquitos, era como la primera vez y fue todo un desafío porque era bajar el discurso para que lo puedan entender. Claro, hay que hacer una transposición de... Exactamente. Y fue todo un desafío, pero creo que fue bien porque aparte ellos estaban bastante informados. Y querían justamente saber si acá habían pasado eso que la señora les contó. Entonces por eso la señora me invita y ahí como les conté la historia de Bocha, todo, y como que creo que lo entendieron bien. Entonces en general creo que cuando vos empezás a contar esto que pasó acá, la gente se engancha porque relatás lugares por donde capaz pasás todos los días y vos no sabías que eso había pasado ahí. Claro, entonces, que él solía reunirse, había un bar acá donde está Pharmacity, que él no quería estar porque decía que era de cheto. Siempre muy sencillo. Exacto. O por ahí narra cosas que pasaron en el puerto, en el Puerto Viejo, o no sé, el regimiento, donde lo llevan, o sea, la casa de él todavía sigue estando en el mismo lugar, la fachada está intacta, que es por la calle Juan José Silva, ahí en pleno centro. Entonces son todos lugares que sí o sí transitamos como formoseños y creo que por ahí engancha y también está bueno conocer nuestra historia
saber que acá también pasaron cosas en la dictadura, Sí. saber que hubo personas que realmente estaban comprometidas al punto de que desaparecieron por esto y que siempre fueron, por lo menos en el caso de Bocha, coherente con su vida, de cómo fueron desde chicos hasta que pasó lo que pasó, digamos. Eran personas que realmente pensaban en el colectivo, en el otro, y que querían hacer su aporte a la historia formoseña. Y Florencia, siguiendo Sí. lo que me venís contando, ya la primera cita textual es la de Rodolfo Walsh, Sí. que dice, bueno, los que no están dispuestos a contar la historia de lo que ha pasado están condenados a vivir en el llanto. Sí, la antología del llanto. Sí. Pero no la historia viva de su tierra, dice Walsh. Sí. Bueno, para mí Rodolfo Walsh es un referente del periodismo narrativo, de hecho es el padre del periodismo narrativo acá, en Argentina. Y leí casi todos los libros de él para poder, no inspirarme, pero sí como apoyarme en las técnicas que él tenía para reconstruir las escenas, porque era como muy puntilloso, como muy detallista, que es lo que tiene una buena crónica, pero no al punto de aburrir al lector. Entonces me parece que es un ejemplo, en el periodismo él es un ejemplo y también obviamente era un periodista comprometido con su tiempo y con su historia, como dice él, porque bueno, recordemos que él fue el primero en denunciar todo lo que había hecho la dictadura a un año de que habían asumido y eso le costó la vida también. Entonces ahí también hay algo como un punto en común con el Bocha, que Bocha también fue periodista un tiempo, escribía en un diario de Chaco, pero bueno, más de hobby que otra cosa, porque en realidad era maestro. Pero bueno, como que vi ahí un punto de contacto entre Rodolfo Walsh, Bocha, lo que a mí me gusta el periodismo, y bueno, por eso esa cita. Aparte, yo creo que lo primero que leo siempre es la cita o el epígrafe, porque es lo que me va a adelantar y ya te sumerge directamente al contenido. Sí. Yo creo que es muy interesante siempre el tema de la cita o la dedicatoria, siempre soy de observar esos recursos. Y particularmente la crónica es un género que me gusta mucho por la combinación de lo literario y también el trabajo periodístico minucioso que se realiza. Exacto, porque es como decíamos, parece un cuento, pero son cosas que realmente pasaron. Entonces, sí, por eso engancha y es de fácil lectura, o sea, lo puede leer cualquier persona que tenga ganas de sentarse, agarrar un libro y saber de qué se trata, no tiene muchas palabras difíciles, ni por ahí mucha ciencia, es sentarse, leer y bueno, y si te gusta... Y conocer nuestra historia, porque estamos acostumbrados a los manuales o al noticiero nacional de Buenos Aires y no leemos nuestra propia historia. Sí, y escribirla también, eso es lo que tú siempre decías en las presentaciones. Si no lo hacemos nosotros, eso por ahí en la que hablábamos hoy de los colegios, yo le decía a los chicos, si no lo hacemos nosotros, va a venir otra persona de afuera y lo va a hacer. Si nosotros que nacimos en esta tierra, que nos criamos acá y la queremos aportarle algo, va a venir alguien de afuera y le va a poner su mirada. Nosotros conocemos nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestra cultura y somos capaces de poder plasmarla en algún producto, bueno, en este caso un libro, pero así como un libro puede ser, no sé, la música, la danza, o sea, un montón de cuestiones que son nuestras y que está bueno contarlo con nuestra mirada, porque posta, han venido otros escritores de afuera a contar nuestra historia y me parece que es mejor que lo hagamos nosotras. ¿Cómo van a entender que en pleno septiembre, un porteño, cómo va a entender que en pleno septiembre él estaba en la siesta, tomando un tereré y decide probarse, estaba compartiendo con su familia, decide probarse el traje y ahí lo secuestran? Exacto. Pero nadie creo que entendería toda esa idiosincrasia, todas esas costumbres que nosotros tenemos. Sí, o incluso los lugares por donde relata, la cafetería que vos decías hoy, que era Sersan, por ejemplo, bueno, yo no vivía en esa época, pero puedo ir y preguntarle a mi abuela, a mi abuelo, che, ¿cómo era esto? O a las mismas personas con las que les entrevisté, que me contaban también. Entonces, vos más o menos conocés el espacio físico, sabés cómo era la cultura en ese momento o las costumbres de ese momento y podés retratarlo. En cambio, alguien que viene afuera, que capaz es la primera vez que viene a entrevistar a las personas para hacer el libro y no va a tener la misma mirada, creo yo. No, además, todas las entrevistas que has realizado se pueden percibir en un ambiente relajado, entre comidas. Así es.
respetaste los silencios, también algunas correcciones que hacían entre ellos, los testimonios, pero también supiste estar en el lugar del que escucha. Sí, porque sobre todo para ser un buen entrevistador tenés que saber escuchar, más que por ahí... Hacer el catálogo de preguntas. Claro, vos tenés una guía siempre por dónde querés ir, pero vos tenés que escuchar, porque si no escuchás no vas a poder o hacer la repregunta, o por ahí algún dato que vos no lo tenías y que querés profundizar ahí. O sea, siempre es clave saber escuchar y también dar los silencios, porque a veces muchos se emocionaban o les costaba recordar. Entonces, como siempre, darle su tiempo. Si total, solamente estás ahí para eso, digamos, nadie te corre. Y aparte, retratar eso también es importante porque es parte de los detalles esto de los que te hablaba, ¿no? Decir si se hizo un silencio, si se le quebró la voz, si se le tornaron los ojos de lágrima, todas esas cuestiones que en una nota meramente informativa no la ves reflejada. Y eso me encantó que lo relates también, porque eso le da esa vivacidad al relato y te hace querer seguir la lectura. La verdad que es un libro que me cautivó, Florencia. Ay, qué bueno, me alegro mucho. La verdad que te luciste, es un libro inmenso, la verdad, inmenso y ojalá en todas las escuelas se puedan trabajar, la verdad que yo personalmente lo voy a trabajar porque me encantó. Qué bueno, me alegro mucho porque la idea era esa, ¿no? Como vos decís, aportar a la memoria colectiva de nuestra historia, porque bueno, siempre decimos, si no conocemos nuestra historia es muy difícil después... Va a venir otro a decir qué somos. Sí. Totalmente, Florencia. Un gusto tenerte, Florencia, agradecidos acá desde la Biblioteca Cultural por tu asistencia, por tu buena onda y por todo lo que entregaste a todos los formoseños con este libro. No, por favor, gracias a ustedes. Y también decirles que yo, como escritora formoseña, no hubiese podido tener la posibilidad de editar el libro en ese momento, encima, porque era el año 2017, donde a nivel nacional había políticas muy duras para los trabajadores culturales, y sin embargo acá en Formosa la Subsecretaría de Cultura me brindó la posibilidad de poder publicar el libro en esta colección Cultura, que sin tener esas herramientas... Es un libro de alta calidad. Un libro muy hermoso, tiene un tamaño fuera... Sí, exacto, porque como les decía, era un trabajo de tesis mío que hubo que reeditarlo para poder publicarlo, rediseñarlo, bueno, todo eso, esas herramientas me dieron estas políticas culturales acá del gobierno de Formosa, entonces por eso quería mencionarlo más en este tiempo en donde por ahí banalizan la cultura o dicen que no es importante y en realidad detrás de eso hay todo un trabajo de un montón de personas que quieren solo aportar a su historia y a su cultura. Sí, y qué importante mensaje, Florencia. Así que muchísimas gracias de nuevo. Por favor. Y los invitamos a todos a seguir Entre Letras e Historias. Muchas gracias. Entre Letras e Historias agradece a Morfeo, que está en Rivadavia 908, por el hermoso mobiliario para el programa.